Y bueno, el problema es sencillo. Dice que hay que encontrar, según las características de la derecha, los valores de B de Q e I de Q y también el valor del voltaje de la resistencia. Está sufriendo mucho lo gráfico de esta computadora, así que voy a cerrar mi cámara. Primero que nada vamos a platicar un poco de cómo se obtienen estas cosas, ¿no? Vamos a hacer la trayectoria, ¿sí? Este lazo de corriente, y vamos a platicar como platicábamos en circuitos, ¿no? Vamos a tener menos la fuente, aquí le ponen E, pero puede ser V, ¿sí? Más el voltaje del diodo, porque va en ese sentido, está directamente polarizado, más el voltaje de la resistencia, ¿sí? Y obviamente la corriente, que esta es la corriente que estoy poniendo, la corriente en este sentido es la corriente del diodo, ¿no? Ahí no hay mucho que debatir. Sin embargo, pues para obtener este valor es importante hacer algunas consideraciones. Si yo quiero encontrar la corriente del diodo, este lazo por ley de voltaje de Kirchhoff, aquí lo voy a poner, voltaje Kirchhoff, voltage law, sale por ley de voltaje de Kirchhoff, pues a final de cuentas vamos a encontrar que si yo quiero encontrar la corriente del diodo, porque es la corriente que fluye por el circuito, porque es la corriente que le emita el diodo, la corriente que va a permitir, a final de cuentas esta cosa es una llave de agua que va a dejar fluir el agua, en este caso la corriente eléctrica, va a dejarla fluir a como sus capacidades dejen, y si sus capacidades no lo dejan, se va a quemar. Es un limitador inclusive, ¿sí? Entonces, hablando un poco en hidráulica, pues sería como una brida, ¿no? Un orificio restrictor. Entonces, esto está manejando el sentido de la corriente y está manejando la corriente máxima. Entonces, si yo quiero encontrar la corriente del diodo, pues hago un despeje todo bolobanero, ¿no? Me va a quedar el voltaje menos el voltaje del diodo entre, ¿sí?, la resistencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cuál será la corriente máxima, ¿sí?, o la corriente en el punto de operación? Pues sencillo, siempre y cuando el voltaje del diodo pues no consumiera nada, ¿no? Entonces esto va a ser igual a esta relación. Y el voltaje que suministra son 10 volts. Y la resistencia que tiene esto son 0.5 kilos. ¿Cuánta corriente existe? ¿Me pueden decir el valor, please? 20 miliamperes. Entonces, ya con eso podemos platicar de que esta corriente es de 20 miliamperes. El mismo tema se hace con el voltaje, ¿no? ¿Cuál será el voltaje del diodo? ¿Sí? El voltaje del diodo, bajo esta misma lógica, voy a tomar esta misma ecuación. El voltaje del diodo va a ser igual a el voltaje que tiene la red, o sea, haciendo el despeje, más el voltaje que disipe la resistencia con esta corriente de operación, ¿no? Si yo para este asunto digo que la corriente del diodo es 0, entonces el voltaje del diodo, que aquí la D me salió como O, va a ser igual al voltaje suministrado, siempre y cuando la corriente del diodo, y en este caso sería B de Q, sea igual con 0. Entonces, esto va a ser igual a 10 volts. Ya tengo los dos valores, y eso es importante porque ahí ya vamos a poder darnos una idea o dar cuenta de cuál es el punto de operación en este muy específico caso, con 10 volts y 0.5 kilos de resistencia, en este circuito en específico. ¿Puedes volver a preguntarlo, please? Que ¿por qué es igual a 10 volts? Ok, porque el punto máximo de polarización del circuito será cuando no exista corriente a través del diodo. Por eso tomamos la consideración de que la corriente del diodo es igual con 0. Ahí experimentará
pues la máxima caída de tensión entre sus terminales. Profe, una duda. Pregunta. Al momento del despeje, ¿no sería menos la corriente? No, porque partimos de esta malla. Podemos empezar otra vez, Mira. Fue según ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Empezamos por aquí y nos encontramos el menos 10, ¿no? Por eso puse menos E. Seguimos y mira, el diodo está su positivo aquí porque es la colita y el palito, ¿no? El palito es el negativo y la colita de la flechita es el positivo. Luego, seguimos y recuerda, ¿no? Si no está especificado la polaridad, la corriente siempre entra por el positivo de la resistencia. Entonces partimos de esta ecuación. Al despejar VD, pues VD queda positiva y la E que está negativa pasa del otro lado del igual. Como está negativa pasa del otro lado del igual positiva, ¿no? Bueno, habiendo disipado esas dos dudas, pues vamos a empezar vamos a trazar el punto Q. Vamos a trazar el punto Q y aquí es bien interesante, ¿no? Porque pues aquí ya es a golpe de ojo, al menos este cálculo así será. Este es un primer ejercicio, luego veremos algo más interesante. Miren, se dan cuenta aquí es VD, quiere decir que aquí aquí es un volt, pero miren, son 10 volts, ¿no? 10 volts. Entonces hay que ver qué onda. Entonces un punto va a pasar por aquí y el otro punto pues será 10 volts. Voy a tratar de hacer una curva ahí medio rara, una línea. Hicimos ahí el dibujito y nos da cuenta que los 20 volts quedan pues lejos, ¿no? Quedan más allá del alcance, o sea, lejos por acá. Entonces vamos a hacer aquí algo muy impropio, pero vamos a tirar esa línea pues a los 10 volts que dan como por allá y no voy a seguirle a la gráfica porque está lejos. Pero pues a final de cuentas es una aproximación y aquí está el punto Q, ¿no? Así a golpe de ojo, ¿qué voltaje está tocando aquí? ¿Qué voltaje está tocando? Pues 0.8 es como 0. No llega al punto 8 porque no llega hasta ahí. Pero vamos a suponer que el punto Q, según este ejercicio, dice que graficándolo bien debió haber dado B de Q da 0.78. Yo la verdad lo veo la diferencia, yo lo veo así como 0.8 y da que I de Q, esta sí la veo un poco más creíble. Miren, está arribita del 18, dice que I de Q es 18.5 miliamperes. Yo lo veo en 18, la verdad, pero bueno, este es un primer cálculo, una primera aproximación al punto y al cálculo del punto Q. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Para qué nos sirve el punto Q? Pues fácil, vamos a resolver la segunda pregunta nada más y ya nos vamos. Dice, calcula el voltaje de la resistencia. Ahora sí, pues de la misma malla, ¿no? Tenemos que el voltaje de la resistencia, voy a despejar esta misma ecuación con la que partí. El voltaje de la resistencia es igual a ¿qué? A el voltaje que suministra este circuito menos el voltaje del diodo. Y el voltaje del diodo, pues ya habíamos quedado, ¿no? Que da menos 0.78 menos 0.8, ¿no? Entonces son 10 volts menos 0.78 según el libro, o quieran ponerle lo que vemos ahorita que es 0.8. Ahorita no hay problema con eso. Esto da 9.2 volts o 9.22 volts. Y ahora sí tenemos su voltaje de la resistencia, ¿no? Porque esa ya es la exactitud que nos da el cálculo del punto Q. Bueno, chavos, ahí se quedan con el ejemplo. Sigan el siguiente video. Un abrazo.